bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Sagitario. Hoy vamos a estar viendo la lectura de Nuevo Amor y también vamos a ver la lectura de Tú y tu persona especial. Esta es una lectura de amor general. Bien, te recuerdo que mientras estamos estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita. Así que te gustaría participar, bienvenido, bienvenida. También ya les voy a dejar en los comentarios mi nuevo canal de interactivos, así que si te gustaría suscribirte a ese canal también, bienvenido o bienvenida. Ok, mis queridos Sagitarios, esta es su lectura de Nuevo Amor. Entonces estamos viendo quién se avecina a la vuelta de la esquina. Como les digo, puede ser un amor de interés, alguien que quizá todavía no conocemos, pero generalmente trata de nuestro amor de interés. Aparentemente esta persona con este 3 de pentáculos no está poniendo mucho de su esfuerzo y tú no sabes qué siente esta persona por ti, ¿no? Hay una especie de confusión. Tú quieres manifestar algo aquí. Bien. Está la carta del diablo, entonces a mí me llamaría un poco la atención esta situación. Vamos a mirar un poco más. Ok. Mira, qué interesante esto. Qué interesante, porque el primero no se ve así. No se ve así. De seguro una persona que está teniendo un poco de conflicto en su vida en este momento. Por eso quizá no está como invirtiendo mucho tiempo en ti o preocupación en ti, en lo que está pasando contigo. De hecho, es una persona que se puede ver bastante fría de vez en cuando. Con la carta del diablo es como si hubieran otras cosas importantes pasando en su vida, las cuales tiene que atender. Si la carta del diablo nos hace un llamado de atención a la codependencia. Ojo ahí con la codependencia, mis queridos Sagitarios, en el caso que la lleguen a desarrollar. Aquí hay un karma que aprender con la forma de hacer las cosas de esta persona o los conflictos que tú puedes tener con este amor de interés. Recuerden que aquí no necesariamente estamos hablando de un ex, es un nuevo amor, alguien con quien no hemos tenido una relación, el compañero de trabajo que me gusta, por ejemplo, un ex amor muy antiguo. Sí me invitan a que sueltes un poquitito las expectativas con esta persona. Y cuando las vas soltando, viene aquí con este caballero de pentáculos, porque se viene acercando lentamente. Este caballero de pentáculos va lento, pero seguro. ¿Hacia dónde va? Va hacia este rey de espadas. Viene a decir una verdad, viene a decir cómo se siente. Porque está este 2 de copas aquí. Muchas cartas de pentáculos nos puede indicar o que has conocido a esta persona en el trabajo o esta persona invierte mucho en su aspecto laboral, pero sí quiere hacerte alguna especie de oferta de estabilidad. Sí piensa en ti, sí quiere como manifestar algo contigo con la carta del mago. Quizá todavía no sabe muy bien qué quiere, si es que te da esas dudas, pero sí quiere algo contigo. Puede ser que haya habido cierto conflicto, malentendido entre ustedes hace breve tiempo, pero sí siento que esta persona quiere, como, por cierto, arreglar las cosas, ¿no? Arreglar las cosas y expresarse. Mira, ¿qué más? Esta persona piensa más de lo que siente, tiende a tener una especie de desequilibrio en esto de la mente y en la emoción. Pero por sobre todas las cosas, da lo mismo qué es lo que pase o que ambos piensen mucho. Sí hay energía de almas gemelas y sí se puede dar algo bonito y sí esta unión nos como que nos pinta algo recíproco. Todavía sí hay bloqueos en los que tienen que trabajar, tanto tú como tu persona especial, pero sí se va a dar algo interesante acá entre ustedes, quizá un poco más adelante. Te piden a ti, Sagitario, limpiar tus propias expectativas con respecto a la situación, dejar ir los conflictos, no hacer de esto algo tan complicado y se va a ir dando la cosa. ¿Por qué? Porque tu persona está en un espacio complicado y de seguro no necesita más complejidad, pero con el tiempo al tiempo
se va a permitir que se demuestre esa especie de reciprocidad que realmente hay entre ustedes. Permite que esta persona tenga el espacio para su claridad. Bien, vamos a mirar un poco cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Aries, un Virgo, un Leo o un Escorpio. Recuerda que estos signos no son limitantes. Bien, vamos a dejar esta lectura hasta acá. Ya se vea un poco interesante qué es lo que está pasando ahí. Principalmente si esta es una persona que estamos conociendo hace poco y se han generado ciertos malentendidos, te dicen, bueno, relájate un poquitito porque realmente sí, ambos quieren lo mismo. Pero hay mucha más energía mental, ciertos bloqueos, quizá creencias limitantes que todavía no permiten que esto fluya, pero ya va para allá, así que relax, a relajarse, ¿ok? Ahora vamos a ver la lectura de tú y tu persona especial de forma breve. Esto puede ser una continuación a esta lectura o nos puede estar hablando de una segunda persona con la que estés lidiando. Bien. Así que vamos a mirar rápidamente. Por ahora sí, se ve bien esto, no se preocupen tanto. Siento que hay más preocupación de lo que... como de la gravitud del asunto. No está pasando nada grave aquí realmente. Bien. Todo lo contrario, siento que esta persona piensa mucho en ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que está pasando entre Sagitario y su persona especial. ¿Qué pasa entre Sagitario y su persona especial? Puede ser la misma persona o puede que no sea la misma persona. Como les voy a decir siempre, tómenlo como resuene y lo que les sirva de forma maravillosa. Ok, ya partimos. La primera carta que nos muestran es la carta de resultado y es una de bastos. Hay acción que se quiere tomar sobre algo. Hay alguien que no quiere dejar ir a la otra persona. Sagitario, tú quieres construir algo en conjunto con esta persona. Puede ser que estén a la distancia con este 6 de espadas. Si veo falta de comunicación entre ustedes, es una persona que está muy a la defensiva. Tú estás lidiando con una persona muy a la defensiva, que muchas veces no piensa de forma correcta. Incluso puede haber una tercera energía intentando como meterse al medio, ¿no? De ustedes y quebrar algo. Pero, no creo que sea tan fácil, porque de todas formas hay un as de bastos o un 2 de copas. Sí falta reciprocidad en esta conexión. Ahí está la segunda reina, ¿no? Es muy posible que hayan dos personas involucradas con un mismo personaje, es decir, estamos hablando de una especie de triángulo amoroso. Los asuntos con esta tercera persona generan bastante conflicto entre ustedes. Tú tienes que ver realmente si es que esta conexión está bajo tus estándares. ¿Me puedo proyectar con esta persona o no? Cariño hay. Nos falta la posibilidad de realmente llevar esto a la acción concreta. Hay un as de bastos, sí se quiere actuar bajo deseo. Esta persona sí quiere tener cierta acción o tú quieres tener una acción hacia esta persona. O sea, acción y comunicación es posible que haya. Pero me gustaría saber en qué posición está tu persona especial ahora. En arrepentimiento, en pena, o sea, esta persona no la está pasando muy bien, pero al mismo tiempo está muy bloqueado, muy bloqueada, da lo mismo el género. Ya me están dando 3 cartas de bloqueos, algo que no quiero ver, de alguna situación que me está costando salir. Es como si tu persona se encuentra atrapado o atrapada en una especie de situación que puede ser con esta tercera persona, que como que no le permite avanzar hacia ti. Bien. O sea, sí puede estar un poco conectado con la lectura anterior, ya que vimos que hay un impedimento con la carta del diablo y también puede ser una conexión kármica. Es como que no se atreve a salir de ahí con este as de copas al reverso para hacer la oferta de amor. Sí hay una oferta de acción, de deseo, de pasión. Bien. Pero sí acá nos van a advertir las cartas, Sagitario. Cuida un poco más tu corazón.
porque no sé si esta persona está lista realmente para estar contigo, a pesar de que sí hayan sentimientos. Es como que se está concentrando en sus problemas. Tú definitivamente sí quieres esta persona, te proyectas con esta persona, quieres ir hacia esta persona. Quizá la persona que va a tomar la acción aquí o que está tomando la acción eres tú. Pero yo te diría, cuidadito al corazón ahí. Vamos a ver algunas cartas de oráculo y a ver si es que te podemos aconsejar algo más, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, esta lectura es muy general, es muy breve, así que no se enojen conmigo por la falta de profundidad. Ya vamos a ver cómo va la lectura para la próxima semana, ¿ok? Expresar aquí, bueno, nos dicen expresar amor, ¿no? Hay amor que se quiere expresar, porque tú sientes que esta persona es un alma gemela. Vimos ahí este 2 de copas. ¿Qué es lo que falta? Y les puede servir conversaciones honestas. Esto es lo que siento, esto es lo que me pasa. Bien. Sí, para el área de tu persona especial me encantaría ver más cartas de copas. Para mí esto es una lectura de advertencia. Porque sí, hay algo mágico entre ustedes. Quizá hay algo interesante, hay algo entretenido. Pero si es que tú te comienzas a dar cuenta le comienzas a prestar atención a sus actitudes, tampoco siento que es una persona que realmente va a hacer las cosas bien contigo. Prestar cuidado a eso. Acá las cartas nos dicen, presta la atención a las banderas rojas. ¿Qué te está anunciando? ¿Okay? ¿Qué te está anunciando su actitud, sus patrones de conducta? ¿Realmente va a poder salir de este espacio o no? ¿Okay? ¿Realmente va a poder salir de este espacio para estar contigo o no? Si es que ya lo está haciendo, ya nos muestra la actitud, ¿no? La actitud correcta o deseada que nosotros necesitamos, ¿no? Para saber que esta persona realmente quiere estar con nosotros. Si no está tomando cartas en el asunto que sean concretas o reales, realmente esta persona no está saliendo de aquí, sino que es como que te está diciendo lo que tú quieres escuchar. Ok. Una lectura un poco pesada. Disculpen ahí mis queridos Sagitarios, pero espero que se presten atención. ¿Por qué? Porque tu lado lo veo con más cartas de copas, pero la de tu persona especial no, lo veo más con energía mental, de sentirse insuficiente, no merecedor, quizá hay una tercera energía ahí dando un poco de vuelta. Es como a preocuparse de eso, prestar doble atención, ¿ok? Vamos a mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Libra, un Virgo, un Aries o un Capricornio. También nos salió un Leo ahí. Vamos a ver. Sagi. Compleja esta lectura, así que les pido mil disculpas porque yo veo bastante enamoramiento aquí, pero las cartas anuncian préstale atención, ¿no? Préstale atención. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario hacia Sagitario? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? Ok, 10 de bastos al reverso, caballero de espadas, rey de bastos, paje de copas y 10 de espadas. Ok. Necesita botar ciertas cargas emocionales. Bien. Con este caballero de espadas algo viene a cortar. De hecho, bastante 10, y si vemos acá, en esta carta, este caballero de espadas es como que están en una guerra, ¿no? Y aquí hay un soldado al cual le está enterrando esta espada. Ojo ahí con la traición. Siento que es una persona que actúa por deseo más que por amor. Y finalmente nos dan el 10 de espadas. O sea, muchas cartas de finales. Aquí con el paje de copas al reverso también les diría, tengan cuidado, ¿no? El rey de bastos nos habla de que esta persona actúa desde el deseo, mucho más pasional. Pero las cartas que tiene esta persona de amor están al reverso. Es como que... es como una lectura que nos anuncia así como, bueno, ten cuidado, presta atención a estas banderas rojas.
Me gustaría dar un par más de cartas oráculo y me gustaría sacar un par de cartas consejo para ti. Yo sé que esta lectura no está muy linda porque sí te veo muy enamorado, muy enamorada, pero al final del día no pasando mucho. Muchas gracias, guías espirituales. Te dicen las cartas, trabaja en ti mismo, en ti misma. Pero nos dice, mantén amor porque el amor está viniendo. Si es que esta persona, tú sientes que no es la misma persona la que hablamos en la parte anterior, hay nuevo amor para ti. ¿Bien? Y acá nos dice, bueno, sí, hay mucha pasión entre ustedes, pero muchas veces la pasión no nos habla de algo a largo plazo. Generalmente nos habla de corto plazo. Luego la pasión como que se va. ¿Y qué queda? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Ok? Vamos a dar una última carta consejo. Muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que la lectura estuvo un poco compleja, mis queridos Sagis, pero espero haberles ayudado de una u otra forma. ¿Qué sí te piden las cartas? Reúnete con gente que te ama, te hace sonreír y eleva tus vibraciones. Eleva tus vibraciones, Sagitario, y vas a poder manifestar un nuevo amor que sí está en sintonía contigo. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.